La exclusiva colonia Lomas de Chapultepec resplandecía bajo el sol de la tarde mexicana. Desde las ventanas panorámicas de su penthouse, Guadalupe Vázquez contemplaba la Ciudad de México mientras mecía suavemente a su pequeña Sofía. A sus 32 años, había conseguido lo que muchas soñaban: un matrimonio con uno de los ejecutivos más prominentes del país, Carlos Montero, director financiero de Grupo Altamira, una de las constructoras más importantes de Latinoamérica. El apartamento de 400 metros cuadrados era un testimonio del éxito profesional de Carlos. Muebles de diseñador importados de Italia, obras de arte de reconocidos pintores mexicanos y una terraza con jardín que ofrecía vistas privilegiadas al bosque de Chapultepec. Sin embargo, detrás de esa fachada de lujo y perfección, Guadalupe sentía que su vida se desmoronaba día a día. «Ya va a ser hora de que regrese Carlos», murmuró para sí misma mientras observaba el reloj de pared. Últimamente, su esposo llegaba cada vez más tenso del trabajo. La presión en Grupo Altamira había aumentado considerablemente desde la llegada de un nuevo CEO, alguien a quien Carlos describía como un tirano obsesionado con los resultados. Guadalupe sabía poco de ese nuevo jefe, excepto que había sido traído desde Monterrey para reestructurar la empresa. El llanto de Sofía interrumpió sus pensamientos. La pequeña de apenas 3 meses reclamaba su alimento. Guadalupe se acomodó en el sillón favorito de Carlos, ese de cuero italiano que él consideraba intocable para cualquiera que no fuera él. Pero a esta hora sabía que faltaba al menos 1 hora para que llegara. «Ya, mi amor, ya», susurró mientras desabotonaba su blusa para amamantar a su hija. Estaba tan concentrada en el rostro angelical de Sofía que no escuchó la puerta del penthouse abrirse. No percibió los pasos furiosos que atravesaban la sala hasta que una sombra se proyectó sobre ella. «¿Qué demonios crees que estás haciendo en mi sillón?». La voz de Carlos retumbó en la habitación. Guadalupe levantó la mirada, sorprendida y confundida. «Carlos, llegaste temprano». Solo estaba. No pudo terminar la frase. La mano de Carlos impactó contra su mejilla con tal fuerza que casi pierde el equilibrio, aferrándose desesperadamente a Sofía para no dejarla caer. El dolor se extendió por su rostro como fuego, mientras la pequeña rompía en llanto, asustada por el impacto y el grito. «Te he dicho 1000 veces que nadie toca mis cosas. ¡Nadie!», gritó Carlos, su rostro desfigurado por la ira. «Y encima haces eso aquí. ¿No tienes un maldito cuarto para hacer tus cosas de madre?». Las lágrimas brotaron involuntariamente de los ojos de Guadalupe, no tanto por el dolor físico, sino por la humillación. Nunca, en los 5 años de matrimonio, Carlos había llegado a golpearla. Habían existido gritos, desplantes, incluso amenazas, pero jamás violencia física. «Estás asustando a Sofía», fue lo único que atinó a decir, mientras protegía instintivamente a la bebé contra su pecho. Carlos se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, respirando agitadamente. «Tuve el peor día de mi carrera», dijo, aflojando el nudo de su corbata de seda. «Ese maldito nuevo jefe me humilló frente a toda la junta directiva. 3 años de trabajo tirados a la basura porque al señorito no le pareció mi estrategia financiera». Guadalupe permaneció inmóvil, aterrada de hacer cualquier movimiento que pudiera provocarlo nuevamente. La mejilla le ardía y podía sentir cómo se inflamaba por momentos. «Lo siento, no debí sentarme aquí», murmuró, intentando apaciguarlo. Carlos la miró con desprecio, como si apenas notara su presencia. «Da igual. Voy a dormir en el cuarto de invitados. Mañana tengo que levantarme temprano para arreglar el desastre que ese imbécil de Alejandro Vázquez está causando en la empresa». Al escuchar ese nombre, Guadalupe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Alejandro Vázquez? ¿Su hermano mayor? Imposible. Alejandro llevaba años trabajando en Monterrey, dirigiendo una empresa de tecnología. ¿Cómo podía ser él el nuevo CEO de Grupo Altamira? Mientras Carlos desaparecía por el pasillo, Guadalupe tomó su teléfono con manos temblorosas. Necesitaba confirmar si lo que acababa de escuchar era cierto. 3 tonos después, la voz familiar de su hermano respondió. «Lupe, qué sorpresa que me llames a esta hora». «Alejandro», su voz se quebró. «¿Es verdad que estás en la Ciudad de México? ¿Que eres el nuevo CEO de Grupo Altamira?».
El silencio al otro lado de la línea confirmó sus sospechas antes de que Alejandro respondiera. Quería darte la sorpresa este fin de semana. ¿Cómo te enteraste? Guadalupe ahogó un sollozo, cuidando de no alertar a su hermano sobre lo ocurrido. Carlos lo mencionó, dijo vagamente. ¿Por qué no me dijiste que vendrías a trabajar aquí? Fue todo muy rápido, Lupe. Quería adaptarme primero, ver cómo iba todo antes de involucrar a la familia. Además, sabes que Carlos y yo nunca nos hemos llevado bien desde aquel incidente en tu boda. Pensé que sería mejor mantener nuestra relación profesional separada de la familiar. Guadalupe cerró los ojos, recordando cómo Carlos había humillado a Alejandro durante el brindis en su boda, haciendo comentarios despectivos sobre la empresa familiar que Alejandro había heredado de su padre. Carlos nunca había respetado el origen más humilde de la familia Vázquez. Alejandro, necesito verte, dijo finalmente tomando una decisión. Mañana. Es importante. Claro, Lupe. ¿Está todo bien? Suenas extraña. Mañana te explico todo. Al colgar, Guadalupe miró a su pequeña Sofía, que se había quedado dormida en sus brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Con delicadeza, tocó su mejilla inflamada y sintió una determinación crecer en su interior. Carlos había cruzado una línea que jamás debió cruzar, y ahora el destino le presentaba una oportunidad que no iba a desaprovechar. Esa noche, mientras Carlos dormía en la habitación contigua, Guadalupe comenzó a trazar en su mente un plan. Una venganza que no solo protegería su dignidad y el futuro de su hija, sino que haría pagar a Carlos por años de menosprecio y ahora por la violencia que se había atrevido a ejercer contra ella. Lo que Carlos no sabía es que había cometido el error más grande de su vida. No solo había golpeado a la madre de su hija, sino que había insultado al hombre que ahora tenía el poder de destruir su carrera. Su cuñado, el hermano de Guadalupe, el nuevo CEO de Grupo Altamira. El restaurante Pujol, ubicado en Polanco, era conocido por ser uno de los mejores de la Ciudad de México. En su interior minimalista y elegante, Alejandro Vázquez esperaba a su hermana en una mesa discreta al fondo del local. A sus 38 años, había construido una carrera impresionante en el mundo empresarial, pasando de dirigir la pequeña empresa de suministros industriales que su padre había fundado, a convertirse en un ejecutivo respetado a nivel nacional. Cuando Guadalupe entró al restaurante, Alejandro notó inmediatamente que algo andaba mal. A pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado, podía distinguir una leve hinchazón en el rostro de su hermana. Se levantó para abrazarla, sintiendo cómo ella se tensaba ligeramente al contacto. «¿Qué te pasó en la cara, Lupe?», preguntó directamente una vez que estuvieron sentados. Guadalupe bajó la mirada hacia la carta, fingiendo interés en los platillos. «De eso quería hablarte», respondió finalmente, levantando los ojos para enfrentar a su hermano. «Carlos me golpeó ayer». Alejandro se quedó inmóvil, su expresión transformándose lentamente del desconcierto a la furia contenida. «¿Qué acabas de decir?». «Me abofeteó mientras amamantaba a Sofía», continuó ella, su voz sorprendentemente firme. «Estaba alimentando a la niña en su sillón favorito, y cuando llegó del trabajo...». Hizo una pausa, tragando saliva. Perdió el control. Alejandro apretó los puños sobre la mesa, haciendo un esfuerzo visible por mantener la compostura en el elegante restaurante. «Voy a matarlo», murmuró, con una frialdad que hizo estremecer a Guadalupe. «Lo voy a destruir, Lupe». «No, Alejandro», lo interrumpió ella colocando su mano sobre la de su hermano. «No quiero un escándalo. No quiero que Sofía crezca en medio de una guerra familiar, pero sí quiero justicia y necesito tu ayuda». El mesero se acercó a tomar su orden, obligándolos a pausar la conversación. Alejandro pidió mecánicamente, su mente claramente en otro lugar. Una vez solos nuevamente, se inclinó hacia su hermana. «Cuéntame exactamente qué quieres hacer». Guadalupe tomó un sorbo de agua, organizando sus pensamientos. «Carlos no sabe que eres mi hermano, ¿verdad? ¿En la empresa alguien conoce nuestra relación?». Alejandro negó con la cabeza. «Usamos apellidos diferentes desde que me casé con Daniel y adopté su apellido. En mi currículum y documentos oficiales aparezco como Guadalupe Montero, no como Vázquez, y en la empresa me presenté simplemente como Alejandro Vázquez de Monterrey. Nadie ha hecho la conexión». «Perfecto.
Guadalupe asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Quiero que hagas dos cosas por mí. Primero, quiero que pongas a Carlos bajo una presión insoportable en el trabajo. Que sienta que está perdiendo todo por lo que ha trabajado. Segundo, necesito tiempo para organizar mi salida. Necesito pruebas de su maltrato y un plan para asegurar mi futuro y el de Sofía. Alejandro escuchó atentamente, su expresión volviéndose más calculadora con cada palabra. Puedo hacer más que eso, Lupe. Carlos está a cargo de la reestructuración financiera de un proyecto importante en Cancún. Un proyecto que, casualmente, está bajo intensa auditoría por posibles irregularidades que ocurrieron antes de mi llegada. ¿Irregularidades?, preguntó Guadalupe intrigada. Sobrecostos inexplicables, proveedores fantasma, flujos de dinero sospechosos, explicó Alejandro. Todo apunta a un esquema de lavado de dinero bastante sofisticado. Todavía no tenemos pruebas concretas de quién está detrás, pero Carlos, como director financiero, debería haber detectado estas anomalías. Guadalupe procesó esta información, recordando las frecuentes llamadas privadas que Carlos recibía, sus viajes repentinos a Cancún y las ocasionales visitas de hombres de aspecto severo a su penthouse cuando ella supuestamente no estaba. ¿Crees que Carlos esté involucrado directamente? Alejandro se encogió de hombros. Es lo que pretendo averiguar. Y si descubro que lo está, no solo perderá su trabajo, Lupe. Podría enfrentar cargos criminales. Un silencio cargado de implicaciones se instaló entre ellos mientras el mesero servía los platillos. Guadalupe contempló el elegante arreglo de su comida, sintiendo una mezcla de temor y anticipación ante lo que estaban a punto de desencadenar. «Hay algo más que debes saber», dijo finalmente. «Carlos tiene una amante». Alejandro levantó una ceja, apenas sorprendido. «¿Estás segura?» Guadalupe asintió lentamente. «La descubrí hace 3 meses, justo después del nacimiento de Sofía. Se llama Verónica Luján. Es una de las arquitectas del proyecto de Cancún. Encontré mensajes en su teléfono. Parece que llevan al menos 1 año viéndose». «Verónica Luján», repitió Alejandro, reconociendo el nombre. «Es la encargada de aprobar los presupuestos de construcción del proyecto. Interesante coincidencia, ¿no crees?» «Demasiado conveniente», concordó Guadalupe. «Y hay más. La semana pasada, mientras buscaba unos documentos del seguro médico de Sofía en el estudio de Carlos, encontré esto». Sacó disimuladamente de su bolso una memoria USB que deslizó hacia Alejandro. «Son copias de transferencias bancarias a una cuenta en Islas Caimán. Millones de pesos que salen de cuentas corporativas de Grupo Altamira hacia empresas constructoras fantasma que curiosamente están a nombre de un tal Ricardo Luján». «¿El hermano de Verónica?», preguntó Alejandro conectando los puntos. «Su padre», corrigió Guadalupe. «Un expolítico con conexiones en el gobierno de Quintana Roo». Alejandro guardó cuidadosamente la memoria USB en el bolsillo interior de su saco, su expresión ahora completamente profesional. «Esto cambia las cosas, Lupe. Ya no solo estamos hablando de venganza personal, esto es un caso serio de corrupción corporativa». «Lo sé», respondió ella con calma. «Por eso necesito que procedamos con cuidado. Carlos tiene amigos poderosos, y si sospecha que lo estamos investigando, no te preocupes por eso», la tranquilizó Alejandro. «Tengo experiencia manejando situaciones delicadas, pero tú y Sofía necesitan estar seguras. ¿Has considerado mudarte temporalmente?» Guadalupe asintió. «Pensaba llevar a Sofía a Cuernavaca este fin de semana a visitar a mamá. Carlos tiene una reunión en Cancún, así que no sospechará nada». «Perfecto. Mientras tanto, voy a acelerar la auditoría interna y presionar a Carlos con los resultados preliminares. Para cuando regrese de Cancún, su mundo estará comenzando a desmoronarse». Terminaron de comer en un silencio cómplice, cada uno absorbido en sus pensamientos. Al despedirse frente al restaurante, Alejandro abrazó a su hermana con fuerza. «Te prometo que pagará por lo que hizo, Lupe. Nadie lastima a mi familia y sale impune». Guadalupe asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que recuperaba el control de su vida. «Solo ten cuidado, Alejandro. No subestimes a Carlos. Es más peligroso de lo que parece». Mientras regresaba al penthouse en un taxi, Guadalupe contemplaba el paisaje urbano de la Ciudad de México, los rascacielos de Reforma, las jacarandas florecidas en las avenidas,
el bullicio constante de una de las metrópolis más grandes del mundo. Todo parecía igual que ayer, pero ella sabía que nada volvería a ser como antes. Esa noche, cuando Carlos llegó tarde nuevamente, actuó con normalidad. Preparó su cena favorita, escuchó pacientemente sus quejas sobre el imbécil de su jefe y fingió interés en sus planes para el viaje a Cancún. «Parece que tienes mejor humor hoy», comentó Carlos, mirándola con sospecha, mientras servía más vino en su copa. Guadalupe sonrió suavemente, tocando disimuladamente el área aún sensible de su mejilla. «Solo intento que las cosas funcionen entre nosotros, Carlos, por el bien de Sofía». Él pareció satisfecho con esa respuesta, volviendo su atención a la televisión, sin notar la determinación que ardía en los ojos de su esposa. Una determinación que, en apenas unos días, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El viernes por la mañana, la oficina principal de Grupo Altamira en el Paseo de la Reforma bullía de actividad. En el piso ejecutivo, Carlos Montero revisaba frenéticamente documentos financieros, con la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado. La llamada que había recibido del Departamento de Auditoría Interna lo había dejado descompuesto. «Señor Montero, el CEO lo espera en la sala de juntas», anunció su asistente desde la puerta, con expresión preocupada. Carlos se ajustó la corbata y recogió su tablet, intentando proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. Mientras caminaba por el pasillo acristalado con vistas panorámicas a la ciudad, repasaba mentalmente sus coartadas, las explicaciones que había preparado para justificar las inconsistencias detectadas en el proyecto de Cancún. Al entrar en la sala de juntas, encontró a Alejandro Vázquez sentado a la cabecera de la mesa, revisando documentos con expresión impenetrable. Junto a él, el jefe de auditoría interna y dos abogados de la empresa completaban el escenario que Carlos había estado temiendo desde hacía días. «Carlos, toma asiento», indicó Alejandro con una frialdad profesional que helaba la sangre. «Tenemos mucho que discutir sobre el proyecto Riviera Altamira». Durante las 2 horas siguientes, Carlos se vio sometido a un interrogatorio implacable. Cada pregunta, cada documento presentado, cada inconsistencia señalada, apretaba más el nudo alrededor de su cuello. Lo que más lo desconcertaba era la precisión con la que Vázquez atacaba, como si conociera exactamente dónde buscar, qué preguntar, qué documentos solicitar. «Estos sobrecostos de 28 millones de pesos en materiales básicos no tienen justificación técnica, Carlos», señaló Alejandro, deslizando un informe hacia él. «Y curiosamente, fueron aprobados personalmente por ti, saltándote 3 protocolos de verificación interna». Carlos intentó mantener la compostura. Como expliqué anteriormente, los aumentos en los aranceles de importación y la situación inflacionaria en el sector construcción justifican plenamente esos ajustes. Tengo los reportes del Departamento de Costos que lo avalan. «Los mismos reportes que fueron modificados hace 3 días», contraatacó Alejandro, mostrando los metadatos de los archivos en cuestión. «Nuestro departamento de IT ha sido muy útil rastreando la actividad en nuestros servidores». La sangre abandonó el rostro de Carlos. Estaba acorralado y lo sabía, pero aún tenía un as bajo la manga. «¿Puedo hablar con usted en privado, señor Vázquez?», solicitó, intentando sonar profesional a pesar del pánico que comenzaba a dominarlo. Alejandro hizo un gesto a los demás para que abandonaran la sala. Cuando quedaron solos, Carlos cambió completamente su actitud. «Escucha, Vázquez, ambos sabemos cómo funciona este negocio», dijo en tono conspirador. «No eres el primer ejecutivo que llega queriendo imponer su ley, pero hay realidades del mercado mexicano que quizás no comprendas viniendo de Monterrey». Alejandro lo observó con interés fingido, permitiéndole continuar. «El proyecto Riviera Altamira tiene protectores poderosos, gente con influencia en todos los niveles del gobierno. Si sigues con esta auditoría, no solo pondrás en riesgo el proyecto, sino la estabilidad de toda la empresa, y tu posición, por supuesto». «¿Es una amenaza, Carlos?», preguntó Alejandro, con una calma que descolocó al director financiero. «Es un consejo de amigo», respondió Carlos, forzando una sonrisa cómplice. «Soy un activo valioso para esta empresa. Conozco a todos los jugadores importantes. Tengo las conexiones necesarias. Podríamos trabajar juntos, ser aliados en lugar de adversarios.
Alejandro se reclinó en su silla, estudiando a Carlos como quien observa a un insecto particularmente desagradable. «Es una propuesta interesante», dijo finalmente. «Pero tengo una pregunta. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu esposa y tu bebé, cómo se llama?» La pregunta, aparentemente casual, desconcertó a Carlos. «Están bien», respondió secamente. «Mi hija se llama Sofía». «Sofía, hermoso nombre», comentó Alejandro. «¿Y tu esposa? Debe ser difícil para ella cuidar sola a una recién nacida mientras tú trabajas tantas horas». Carlos entrecerró los ojos, repentinamente suspicaz. «Guadalupe está perfectamente. Tenemos personal que la ayuda», cortó bruscamente. «Pero no veo qué relevancia tiene esto para nuestra discusión». Alejandro sonrió enigmáticamente. «Solo me gusta conocer a mis ejecutivos más allá del ámbito profesional. Construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Valores importantes, ¿no crees?». Algo en el tono de Alejandro puso nervioso a Carlos, pero no logró identificar qué exactamente. «Por supuesto», respondió automáticamente. «Entonces, sobre mi propuesta, la consideraré», interrumpió Alejandro, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. «Mientras tanto, el viaje que tenías programado a Cancún para este fin de semana queda cancelado. Te necesito aquí, disponible para más preguntas. La auditoría continuará». Carlos salió de la sala de juntas, sintiendo que el control de la situación se le escapaba entre los dedos. Necesitaba actuar rápido. Apenas llegó a su oficina, cerró la puerta con llave y realizó una llamada. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Vázquez está llegando demasiado lejos. Necesito que aceleren el plan B». Al otro lado de la línea, Ricardo Luján, el patriarca de una familia con extensas conexiones en el mundo político y empresarial de Quintana Roo, escuchaba con atención. «¿Estás seguro? Una vez que pongamos en marcha esa alternativa, no hay vuelta atrás». «Completamente seguro», confirmó Carlos. «Si no detenemos esto ahora, todos caeremos». Mientras tanto, en un elegante café del centro de Coyoacán, Guadalupe se reunía con Elena Cortés, una reconocida abogada especializada en casos de violencia doméstica y divorcios de alto perfil. «Todo lo que me has contado es muy grave, Guadalupe», dijo Elena después de escuchar su relato. «Pero necesitamos evidencias concretas del maltrato para fortalecer tu posición en un posible juicio». Guadalupe asintió, sacando su teléfono. «Instalé cámaras ocultas en el apartamento hace 3 días», confesó, mostrándole una aplicación en su celular. Después del primer golpe sabía que no sería el último, y anoche reprodujo un video donde se veía claramente a Carlos insultándola y empujándola contra una pared cuando ella le mencionó que pensaba visitar a su madre en Cuernavaca. «¿Quién diablos te dio permiso para irte?», se escuchaba gritar a Carlos en la grabación. «Tú no vas a ninguna parte sin que yo lo autorice, ¿entiendes?». Elena observó el video con expresión grave. «Esto es evidencia sólida», confirmó. «¿Tienes más?». Guadalupe asintió. «Tengo grabaciones de los últimos 3 días. Y esto», le mostró fotografías detalladas de los moretones en su brazo y cuello, así como de la mejilla inflamada tras la primera agresión. «Has hecho bien en documentar todo», aprobó Elena. «Con esto, más la evidencia de las posibles actividades ilícitas que mencionas, tenemos un caso fuerte para un divorcio en términos muy favorables para ti. Pero, Guadalupe, mi mayor preocupación ahora es tu seguridad y la de tu hija. Por eso nos vamos hoy a Cuernavaca», explicó Guadalupe. «Carlos cree que regresaremos el domingo, pero no tengo intención de volver a ese apartamento». Elena tomó notas en su tablet. «Perfecto. Mientras estés fuera, prepararé todos los documentos necesarios. Para cuando Carlos se entere, ya habremos presentado la demanda de divorcio, las denuncias por violencia doméstica y solicitado medidas cautelares para proteger tus bienes. Y hay algo más», añadió Guadalupe bajando la voz. «Carlos no lo sabe, pero el penthouse está a mi nombre. Fue un regalo de bodas de mis padres, aunque dejé que él creyera que lo había comprado su empresa. Tengo las escrituras en una caja de seguridad». Una sonrisa de aprobación se dibujó en el rostro de Elena. «Eso cambia completamente el panorama. Con esa propiedad asegurada, más la pensión que solicitaremos para Sofía, tu situación económica estará protegida mientras reconstruyes tu vida». Guadalupe asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría así», confesó.
Cuando conocí a Carlos parecía tan diferente, encantador, atento, ambicioso, pero de una manera que admiraba. No sé en qué momento se transformó en esto. El abuso rara vez comienza de la noche a la mañana, respondió Elena con empatía. Es un patrón que se va construyendo gradualmente, mientras el abusador prueba los límites de lo que puede hacer. Lo importante es que has decidido ponerle fin antes de que escalara a algo peor. Cuando se despidieron, Guadalupe se dirigió directamente a recoger a Sofía con la niñera para emprender el viaje a Cuernavaca. En el camino recibió un mensaje de Alejandro. Todo en marcha. Carlos está acorralado. Ten cuidado. Ha hecho una llamada sospechosa después de nuestra reunión. Te mantendré informada. Lo que ninguno de los hermanos Vázquez sabía era que, mientras ellos tejían su red de justicia, Carlos estaba urdiendo su propia estrategia desesperada. Una que involucraba silenciar definitivamente cualquier investigación sobre el proyecto Riviera Altamira y eliminar todos los obstáculos en su camino, incluyendo a su propia esposa, si llegaba a descubrir que ella estaba involucrada en su caída. La casa familiar de los Vázquez en Cuernavaca era un remanso de paz comparado con el caos que se desarrollaba en la Ciudad de México. Rodeada de bugambilias y árboles frutales, la propiedad de estilo colonial ofrecía el refugio perfecto para Guadalupe y la pequeña Sofía. Doña Carmen, la matriarca de la familia, había recibido a su hija y nieta con los brazos abiertos, sin hacer demasiadas preguntas, al notar los moretones parcialmente ocultos bajo el maquillaje. Era domingo por la tarde cuando el teléfono de Guadalupe vibró con un mensaje de su hermano. Necesitamos hablar. Voy camino a Cuernavaca, situación complicada. 3 horas más tarde, Alejandro llegaba a la casa familiar con expresión sombría. Después de saludar brevemente a su madre y besar a su sobrina, pidió hablar en privado con Guadalupe en el jardín trasero. Las cosas se han salido de control, Lupe, comenzó, mientras se sentaban en una banca de piedra bajo un antiguo ahuehuete. Carlos ha desaparecido. Guadalupe lo miró confundida. ¿Cómo que ha desaparecido? Después de nuestra reunión del viernes, salió de la oficina y nadie lo ha visto desde entonces. No contesta llamadas, no ha usado sus tarjetas de crédito, su coche sigue en el estacionamiento de la empresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Guadalupe. ¿Crees que haya...? No pudo terminar la frase. No lo sé. Alejandro pasó una mano por su cabello con evidente preocupación. Pero hay más. Esta mañana, la policía encontró el cuerpo de Ricardo Luján en un hotel de Cancún. Un aparente suicidio. Guadalupe ahogó un grito. ¿El padre de Verónica? ¿Estás seguro? Alejandro asintió gravemente. Dejó una nota confesando su participación en un esquema de lavado de dinero a través del proyecto Riviera Altamira. Mencionaba a varios funcionarios corruptos, pero curiosamente no hay ni una palabra sobre Carlos. Demasiado conveniente, murmuró Guadalupe, conectando los puntos. ¿Crees que Carlos esté detrás de esto? Es posible. O quizás los mismos políticos implicados decidieron silenciar a Luján cuando supieron de la auditoría. Alejandro bajó la voz. Lo preocupante es que antes de desaparecer, Carlos accedió a los archivos de personal de la empresa, incluido mi expediente completo. Guadalupe palideció. Donde aparece tu información familiar, incluyendo que yo soy tu hermana. Exacto. Si Carlos descubrió nuestra relación, podría haber entendido que todo esto fue planeado como una venganza. El sonido de un coche estacionándose frente a la casa interrumpió su conversación. Ambos hermanos se levantaron instintivamente, alertas. Doña Carmen apareció en la puerta trasera con expresión alarmada. Guadalupe, es Carlos. Está aquí y parece alterado. Antes de que pudieran reaccionar, Carlos apareció en el jardín. Su aspecto era irreconocible. Barba de varios días, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada. Pero lo más alarmante era el brillo metálico que asomaba bajo su chaqueta. Así que era verdad, dijo con una risa amarga al ver a Alejandro junto a Guadalupe. El gran CEO y mi adorada esposa, confabulados para destruirme. ¡Qué familia tan unida! Alejandro dio un paso al frente, colocándose protectoramente delante de su hermana. Carlos, sea lo que sea que estés pensando hacer, no empeores tu situación. Carlos extrajo una pistola de su chaqueta, apuntando alternativamente entre los hermanos. ¿Empeorar? ¿Empeorar?, gritó.
su voz quebrándose por la ira. Ya lo han arruinado todo. La policía investiga a mis socios. El banco ha congelado mis cuentas y mi esposa miró a Guadalupe con desprecio. Mi propia esposa me traiciona con su hermanito. Tú destruiste esto, Carlos, respondió Guadalupe con una calma que sorprendió incluso a ella misma. El día que decidiste levantarme la mano, firmaste el final de nuestro matrimonio. Carlos rió histéricamente. ¿Por una simple bofetada? ¿Todo este circo por eso? No fue solo eso, intervino Alejandro. Fueron años de maltrato psicológico, de control, de menosprecio, y ahora sabemos que también eres un criminal. ¡Cállate!, rugió Carlos, apuntando directamente a Alejandro. Tú no sabes nada. Lo que hice, lo hice por nosotros, por nuestra familia, por darle a Guadalupe y a Sofía la vida que merecían. ¿La vida que merecían?, cuestionó Guadalupe, dando un paso al costado de su hermano. ¿Vivir con miedo? ¿Ser humillada en mi propia casa? ¿Qué clase de vida es esa, Carlos? La mano de Carlos tembló ligeramente, y por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro. Nunca quise lastimarte, murmuró. La presión, el estrés, me estaba volviendo loco. Baja el arma, Carlos, pidió Alejandro con voz firme pero tranquila. Aún podemos resolver esto. Si cooperas con la investigación, si entregas a los verdaderos responsables, y terminar como Luján, escupió Carlos, su rostro contorsionándose nuevamente por la rabia. No, gracias. Prefiero tomar el control de mi destino. En ese momento, el llanto de Sofía resonó desde el interior de la casa. Carlos pareció momentáneamente desorientado por el sonido de su hija, y Guadalupe aprovechó ese instante de vacilación para avanzar hacia él. Piensa en Sofía, Carlos, dijo suavemente. ¿Qué clase de padre quieres ser para ella? ¿El que empuñó un arma contra su familia o el que tuvo el valor de enfrentar sus errores? Algo en las palabras de Guadalupe pareció penetrar la niebla de furia y desesperación que nublaba la mente de Carlos. Bajó ligeramente el arma, sus ojos fijos en la dirección de donde provenía el llanto. «Quiero verla», murmuró. «Quiero ver a mi hija». «Baja el arma primero», insistió Guadalupe. «Por favor, Carlos, no hagas algo de lo que no podrás regresar». Los segundos se estiraron como horas mientras Carlos luchaba internamente. Finalmente, con un suspiro derrotado, bajó completamente la pistola. «La he perdido para siempre, ¿verdad?», preguntó, con la voz quebrada. Antes de que Guadalupe pudiera responder, el jardín se llenó de oficiales de policía que emergieron de todas direcciones. Carlos no opuso resistencia cuando lo esposaron y leyeron sus derechos. Mientras lo conducían hacia la patrulla, miró una última vez hacia Guadalupe. «Lo siento», dijo simplemente antes de que las puertas se cerraran tras él. Más tarde esa noche, después de que los oficiales se marcharan y Sofía finalmente se durmiera, Guadalupe y Alejandro se sentaron en la terraza de la casa, contemplando las luces de Cuernavaca en la distancia. «¿Cómo supiste que vendría aquí?», preguntó Guadalupe, aún procesando los eventos del día. «No lo sabía con certeza», admitió Alejandro. «Pero cuando descubrimos que había accedido a mi expediente, supuse que conectaría los puntos y vendría a buscarte. Por eso contacté a la policía. Nunca imaginé que terminaría así», suspiró Guadalupe. «Cuando me casé con él, realmente creía que sería para toda la vida». Alejandro tomó la mano de su hermana. «Lo importante es que tú y Sofía están a salvo. El resto puede reconstruirse». «¿Qué pasará con Carlos?». «Enfrenta cargos graves. Intento de agresión con arma de fuego, complicidad en lavado de dinero, falsificación de documentos corporativos», enumeró Alejandro. «Y con la confesión póstuma de Luján, más la evidencia que teníamos de las transferencias, es probable que caigan varios políticos influyentes. Es un caso grande, Lupe. ¿Y la empresa? Grupo Altamira sobrevivirá. La junta directiva ha sido muy clara. Cualquier ejecutivo involucrado en actividades ilícitas será removido inmediatamente. Estamos cooperando completamente con las autoridades». Guadalupe asintió, sintiendo un extraño vacío. No era arrepentimiento, sino la melancólica certeza de que algunas victorias vienen con un sabor agridulce. «Creo que me quedaré en Cuernavaca un tiempo», decidió. «Mamá está feliz con Sofía aquí, y necesito espacio para pensar en nuestro próximo paso». «Es una buena idea», aprobó Alejandro. Elena Cortés dijo que el proceso de divorcio puede avanzar sin problemas
con la evidencia que recopilaste. Y el penthouse, bueno, legalmente siempre fue tuyo. Nunca fue sobre el dinero o las propiedades, aclaró Guadalupe. Solo quería recuperar mi dignidad, Alejandro, y proteger a mi hija de crecer en un hogar donde la violencia fuera normal. Su hermano la abrazó con fuerza. Lo sé, Lupe, y lo has conseguido. Has sido más valiente de lo que muchos serían en tu lugar. 3 meses después, en una pequeña cafetería de Coyoacán, Guadalupe firmaba los papeles finales del divorcio bajo la supervisión de Elena Cortés. Carlos, desde la prisión preventiva donde esperaba juicio, había aceptado todos los términos sin pelear. «Está oficialmente divorciada, señora Vázquez», anunció Elena, usando intencionalmente su apellido de soltera, «y tiene la custodia total de Sofía». Guadalupe observó su firma en el documento, sintiendo que cerraba un capítulo doloroso de su vida. «¿Alguna noticia de Carlos?», preguntó, más por un sentido de cierre que por verdadero interés. «Ha estado cooperando con la fiscalía», informó Elena. «A cambio de una reducción en su sentencia, está entregando información sobre toda la red de corrupción en Quintana Roo. Su testimonio podría desmantelar uno de los esquemas de lavado más grandes del país». Guadalupe asintió, pensando en la ironía de que, al final, Carlos estaría haciendo algo bueno, aunque fuera por las razones equivocadas. Afuera de la cafetería, el sol de la Ciudad de México brillaba sobre las calles empedradas del barrio histórico. Guadalupe tomó a Sofía en brazos, admirando cómo había crecido en estos meses. Pronto cumpliría 1 año, ajena al drama que había rodeado los primeros meses de su vida. «¿Lista para irnos a casa?», preguntó Alejandro, que la esperaba para llevarlas a su nuevo apartamento en la Condesa. «Lista», confirmó Guadalupe con una sonrisa serena. «Es hora de comenzar de nuevo». Mientras caminaban por las coloridas calles de Coyoacán, Guadalupe reflexionó sobre el largo camino recorrido, del miedo a la valentía, de la desesperación a la esperanza, de ser víctima a convertirse en sobreviviente. No había sido fácil, y las cicatrices emocionales tardarían tiempo en sanar completamente, pero mirando a su hija, que sonreía despreocupadamente en sus brazos, supo que cada paso difícil había valido la pena. El precio de la justicia había sido alto, pero la libertad que había ganado para ella y para Sofía no tenía precio. Y en ese momento, bajo el cielo azul de la ciudad que ahora veía con nuevos ojos, Guadalupe Vázquez se permitió por primera vez en mucho tiempo mirar hacia el futuro con genuina esperanza.